Vamos a comenzar esta predicación que está basada en el texto de Juan, en el capítulo 3, del 22 al 36. Eh, es un tema muy interesante. Jesús ya está terminando de presentarse ante el pueblo judío a partir del capítulo 1 de Juan y hasta este capítulo 3, del 22 al 36 que voy a predicar. Se están haciendo presentaciones, ¿no? Empieza el escritor del Evangelio presentando a Jesucristo como el Verbo, ¿no? Ya lo vimos en su momento. Después hay presentación por parte de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y así incluso ya hay un par de acciones importantes y fuertes por parte de Jesús. Jesús se va a Galilea y convierte el agua en vino, que es una de las 7 señales que vamos a encontrar en todo el Evangelio de Juan. Y además ya fue a Jerusalén. O sea, Jesús para este capítulo 3 ya estuvo en el norte de Israel, ya estuvo en Judea, que es más al sur, y de aquí precisamente se va a la tierra de Judea un poquito más arribita, ya acercándose a Samaria, que es donde va el 4 y donde va a ser la próxima semana. Pero ahorita, nada más recapitulando, recordemos que Jesucristo ya está activo, ¿no? Ya está activo. Y yo le titulé a esta predicación El honor de una vida al servicio de Dios, y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Eh, Vamos a leer juntos el versículo. Por favor, todos vayan por su Biblia en la congregación cuando estamos reunidos allí en PBI en Portales. Pues todos debemos tener una Biblia ahí para poder seguirle. No tenemos a Rafa que nos esté leyendo ahorita los pasajes. Tú puedes leerlo ahí en reto, Rafa. Yo sé que estás viéndonos, pero todos vayan por su Biblia. Están en su casa, literalmente. Vayan a su armario donde la tengan, agarren su Biblia y abran el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 22. Y vamos a leerlo. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, ahorita vamos a hacer una oración para que todos los que estamos siguiendo, y su servidor que va a comentarles este tema, obtengamos iluminación de parte de Dios en nuestras cabecitas, en nuestros corazones, y que lo que vayamos a aprender podamos utilizarlo en nuestra vida práctica y en nuestra vida espiritual sobre todo. También además Vanessa, mi esposa, va a ayudar a mandarles el documento donde pueden seguir esta predicación, y donde si en algún momento quieren regresar a consultarlo, pueden hacerlo. Lo va a mandar al grupo
de Pepitas. Y vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos este nuevo día que estamos viendo. Gracias porque nos dejas mantenernos en tu presencia y porque no dejas de hablarnos, no dejas de inquietarnos, no dejas de estar con nosotros. Gracias, Señor, porque sin duda te preocupas por tu pueblo, por tus hijos, y nosotros estamos aquí sensibles y ávidos, tratando de escucharte y de seguir todas tus enseñanzas. Te agradecemos mucho y por favor ilumínanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Y quiero comentarles acerca de esta frase que acabo de poner en la pantalla que dice: nadie es más grande que Jesús, quien viene del cielo. A lo largo de este pasaje que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta de la grandeza de Jesús, ¿no? De verdad ¿cómo llamarlo? Lo potente, lo inalcanzable en el sentido de grandeza. Y ahorita les voy a decir, hoy por hoy a todo el mundo, a más de 150 países, nos está provocando problemas. Un virus, ¿sí saben de qué tamaño es un virus? Pues es más chiquito que esto, ¿no? O sea, no lo podemos ver a simple vista. Necesitaríamos un microscopio y un microscopio potente. De hecho, acabo de leer en una noticia de que apenas le tomaron una microfoto, por llamarlo así, al famoso coronavirus, ¿no? Ya nos lo presentan como una pelotita con puntitos, pero porque así son todos los virus, pero le acaban ya de tomar su fotito al virus y es pequeñito, ¿no? Hace unos meses, incluso empezando el año, antes de que comenzara todo eso del coronavirus, también se escuchó por ahí que un par de asteroides iban a pasar muy cerca de la Tierra, ¿no? Asteroides, digamos, pequeños, ¿no? O sea, no como el que extinguió a los dinosaurios. No, más bien eran asteroides pequeños, pero ya se escuchaba por ahí: oh, ¿qué pasa si cae aquí en la Tierra y todo eso? Y un asteroide, pues es enorme, ¿no? O sea, ahí sí podemos decir que el asteroide más pequeño, pues puede ser del tamaño de un camión, de un tráiler o un poco más grande, ¿no? Y estamos hablando de otro tamaño. Y que puede significar también un peligro para donde vaya a caer, ¿no? Para el lugar exacto donde vaya a caer. O para la Tierra, pues lo que pasó en la época esta de los dinosaurios, que cayó un asteroide y ¡pum! Y alrededor del mundo hemos visto también cráteres enormes de donde han caído asteroides, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les menciono lo del virus este que es pequeñito y lo del asteroide este que es grandote? Porque según el tamaño de los problemas, a veces necesitamos el tamaño de la solución, ¿no? El tamaño de un asteroide enorme que puede terminar con la Tierra, ¿cuál sería la solución? Pues, ¿no han visto Armagedón? Pues sería Bruce Willis con toda su banda que se va al asteroide, lo parte y ya pues no pasa nada. Que es una solución enorme, ¿no? Se necesita algo muy grande como una explosión nuclear. Eso si fuera un asteroide. Y para un virus pequeñito, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la solución? Pues es la vacuna, ¿no? Todavía no se ha diseñado una vacuna para este mugrero del coronavirus, pero ya hay alrededor de 60 países trabajando en eso. Los que generalmente tienen investigación al respecto ya están trabajando sobre la vacuna, si es que va a haber vacuna, o ya están trabajando sobre el tratamiento, si es que va a haber tratamiento, ¿no? Pero generalmente son sustancias pues también microscópicas o pequeñitas, según el problema, según el tamaño del problema es el tamaño de la solución. Precisamente por eso vamos a ver que nadie es más grande que Jesús, nadie es más grande que Jesús, ¿ok? Y ahí sí vamos a empezar, ahora sí, con nuestra yo me di a la tarea de partir un poquito el texto en algunas divisiones para comprenderlo mejor. La primera división es esta: la actividad de Jesús se intensifica, ¿ok? En el versículo 22 al 26, y ahorita vamos a ver el 22 al 24, vamos a darnos cuenta cómo Jesús ya está en lo suyo. Miren, vamos a ver. 22 dice: después de esto, ¿qué es de esto? De que estuvo platicando Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Con donde le lanza así el versículo que
que es un cimiento, una piedra angular de nuestras creencias, que es el Juan 3:16, ¿no? Bueno, después de esta disertación teológica que se avienta con Nicodemo, pues ya, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. ¿Ok? Jesús ya está en lo suyo, ya intensificó. Y si recuerdan ustedes un poquito, Juan el Bautista bautizaba a las afueras de Jerusalén en el mismo Jordán, que está prácticamente así como en paralelo, ¿no? Digo, pues muy cerca, ¿no? No te tienes que ir ni para arriba ni para abajo, sino directo al Jordán. Ahí bautizaba Juan. Ahí más o menos fue donde Jesús fue bautizado por Juan. Y ahorita están mencionando una región más al norte. Recordemos que el Estado de Israel es solo un poco más grande que el Estado de México, ¿ok? Cuando decimos, estuvo en Israel y fue a Judea y a Samaria y a Decápolis y hasta Jericó y luego, ¿no? Cuando decimos todo eso, imagínense un rango, ¿ok? De terreno no más grande, no tan grande, digamos un poquito más grande que el Estado de México, ¿ok? Eso sí, no había transporte público, casi como ahorita en el Estado de México, que es pésimo su transporte público, no se crean. Pero en aquel entonces, pues no, o sea, era burro, camello, caballo, los que tenían dinero, o a pincel, se iban caminando. Aquí nos damos cuenta que Jesús se va hacia Judea, precisamente un poquito al norte de Jerusalén, y allí estaba bautizando. ¿Por qué estaba bautizando? Más adelantito vemos que Jesús personalmente no bautizaba por medio de sus discípulos. Pero ¿qué está pasando? Jesús ya la gente lo empieza a seguir, ¿no? Ya la gente empieza a identificar, ya la gente vio el tema de la purificación del templo, donde les puso sus fuetazos a los cambistas, ya escuchó que Jesús convirtió el agua en vino, ya escuchó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de lo que dijo Juan el Bautista. O sea, ya Jesús ya tiene cierta fama, ¿ok? Cierto conocimiento público, y entonces donde se para y más cerca de un río, que cerca de los ríos es donde se edificaban hasta la fecha se edifican muchas de las ciudades, pues iban para allá. Otro detalle también de Israel de los tiempos de Jesús: cuando escuchen que fue a la ciudad del norte o a la ciudad del sur o a la ciudad o acá, no piensen en ciudades como la nuestra. La nuestra, aquí la Ciudad de México, es sui generis, es una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas del mundo, ¿ok? Entonces no pensemos cuando dice ciudad así de que las aglomeraciones y cantidad de gente o difícil acceso. No. Pensemos más bien en poblados importantes y en poblados que alcanzaban el mote de ciudad o el adjetivo de ciudad por cierta importancia geográfica que tenían, no tanto por la aglomeración urbana, ¿ok? En aquel entonces todavía no existían ni siquiera los estados-nación, pero vamos a continuar. Entonces Jesús ya comienza a bautizar con sus discípulos, ¿no? Es lo que estábamos leyendo. Ya donde él se para, la gente va y seguramente le dicen, quiero seguirte, ¿no? Y tienen este pequeño ritual, un poquito de la purificación. El ritual de purificación habla de mojarse, de limpiarse, ¿ok? Entonces, precisamente ahí empieza un tema de discusión. Vamos a la siguiente subdivisión, que es Jesús es tema de discusión, ¿ok? En el versículo 25, me voy a permitir leer el 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ¿ok? Acerca de la purificación. Los discípulos de Juan el Bautista, que él ya tenía predicando en el desierto, ¿se acuerdan? Un ratito antes de que Jesús empezara su ministerio. Y dice la Biblia que Jerusalén y el pueblo venían a él. A Juan ya lo tenían bien ubicadito y confiaban en él, porque les hablaba fuerte, les hablaba recio, y aparte estaba preparando el camino del Mesías. Ya venían con él.
aquí tenemos dos personajes, los discípulos de Juan, ¿no? Y los judíos. Los judíos, aquí en este pasaje podemos, y los subsecuentes pasajes, podemos deducir un poquito que pues eran estos judíos ortodoxos, ¿no? Que les molestaba todo, ¿no? O que tenían que analizarlo primero todo para aceptarlo como real y como bueno. Digo, no es que esté mal, pero precisamente Jesús se convirtió ya en un tema de discusión y ustedes van a darse cuenta a lo largo de los evangelios, en el evangelio de Juan, que ya el consejo religioso de aquel entonces ya hablaban de Jesús, ¿no? Oye, miren, hay un tal Jesús que está sanando por allá, un tal Jesús, o sea, y aquí los discípulos de Juan vienen con Juan y le dicen eso, o sea, Jesús ya está llamando la atención. Y Jesús comienza a congregar mucha gente. Esto también es importante e interesante porque vamos al 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esto también es interesante e importante. Todos vienen a él. Naturalmente, el pueblo judío era un pueblo que históricamente estaba esperando a un Mesías, a un ungido de Dios para darles libertad, ¿no? Y que muchas veces, como igual actualmente se puede pensar de Dios gracias a nuestra cultura, no mía, ni de mi familia, ni de ustedes, hermanos, pero a la cultura católico-romana, ¿no? En el que su Dios es más como un genio de la lámpara, ¿no? Y que pone a varios santos al servicio del hombre. Estábamos viendo una película de Pedro Infante hace unos días, la de Los Tres Huastecos, ¿no? Y se empieza a aventar una versión, ¿qué es? San Hipólito, que no sea bonito, San Judas, que no sea, no sé qué, haciendo cierta mofa, pero es muy real que el Dios como lo perciben los católicos es más como un genio, más como un, oye, dame, no, vamos a, mira, aquí están mis limosnas, me hinco y me pego o cuando vamos a la Basílica de Guadalupe me voy de hincado y literalmente con nopales en la espalda. No, ¿para qué? Para hacerle manita de puerco a Dios y que haga lo que nosotros queremos. Así no es Dios. Así no es Dios. Dios es un Dios poderoso y es un Dios grande. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque perdón, disculpa, es que me hizo señas mi esposa, ya no me dijo de qué era. ¿Por qué les menciono esto? Porque Dios es el Señor, es el que manda, es el que rige todo, es el que gobierna, es el que decide todas las cosas. Nosotros somos los que debemos estar atentos a lo que Él decida. Nosotros somos los que debemos estar atentos a lo que Él quiera hacer. Los judíos de aquel entonces, según estaban pasando por un problemas de pobreza, de miseria, de desolación, porque los romanos también eran un pueblo que los estaban dominando, era un pueblo muy opresor, les cobraban muchos impuestos, aterrorizaban, eran muy miedosos de las conspiraciones, sediciones y revoluciones. Entonces apenas escuchaban que ahí vivía un celote, por ejemplo, o alguien que quería hacer sediciones o revoluciones, vean la película de Ben-Hur, ahí se ve más o menos bien padre, pues iban y los mataban, ¿no? Entonces, la forma que tenían del Mesías en su cabeza en ese momento era de el Mesías libertador, ¿no? Más como caudillo, pero no era así. Por eso cuando Jesús se presenta como más que un caudillo, un carpintero que sana a los pobres, que se junta con los pecadores, que habla de la salvación, que habla de la vida eterna, pues lo desconocen, dicen, ájale y lo ven humilde, lo ven con sus chanclitas como todos, como lo ven, pues entonces dicen, ¿quién será? Pero ojo, vamos a pasar más adelante. Jesús ya empieza
a manifestar su gloria, ¿no? Jesús no puede ocultar su grandeza que viene del cielo. La grandeza de Jesús viene del cielo porque Él es Dios. Él es una persona de la Trinidad y entonces no se puede ocultar. La gente, a pesar de que está esperando a este Mesías ideal, caudillesco, libertador, a pesar de eso, no puede dejar de ver en Jesús algo que viene del cielo. Por eso se le congregaban muchas personas. Vamos a la segunda parte. Espero que ya sigan conectándose más personas. Ya tenemos ahí más conectados. Como 15, dice mi esposa. La actividad de Jesús... La actividad de Juan disminuye. La anterior fue que la actividad de Jesús se intensifica. Esta es que la actividad de Juan disminuye. En los tiempos que fue escrito el Evangelio de Juan, había una especie de secta judía basada en Juan el Bautista. ¿Ok? Había congregaciones, bueno, sinagogas en aquel entonces de judíos, donde se reunían los judíos y hebreos, del pueblo hebreo. Y muchos por ahí se habían ido de Jerusalén hablando de Juan el Bautista. Entonces todos hablaban, Juan el Bautista, Juan el Bautista. En el año 190 y tantos en el que fue escrito el Evangelio de Juan, el apóstol quería dejar bien claro que el mismo Juan el Bautista había dicho yo no soy, es Jesús, ¿no? Entonces es parte del objetivo del Evangelio, ¿no? Dejar clarísimo que solo Jesús es el camino. Entonces aquí, en esta división de la actividad de Juan disminuye, Juan afirma que la grandeza de Jesús viene del cielo, ¿no? El mismo Juan, vamos a leer los versículos del 27 al 30 para ver que Juan disminuye. Juan disminuye su actividad. Dice, el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y hasta el 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué dice? Mengue, disminuya, decrezca. Entonces, Juan afirma de la grandeza de Jesús, ¿no? Esto está buenísimo porque la discusión que se tenían sus mismos discípulos con los judíos que son ortodoxos y los judíos, no, pues es que el Mesías tiene que ser estas características. Y Juan, los discípulos de Juan, oye, el que tú bautizaste, como diciendo, pues el que tú bautizaste es como nosotros, ¿no? O sea, a mí me bautizaste, ya lo bautizaste, pues tú eres el bueno y así. Entonces esa discusión les dice, a ver, paren su carro, Jesús viene del cielo. En el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto está muy bueno, ¿no? Porque en esta ocasión, no sé si recuerden, yo creo que sí, han leído su Biblia, cuando la prima de María se embaraza de Jesús, son primos, ¿no? Desde el vientre de su madre, Juan fue escogido. Juan, un ángel le dijo a su padre, Zacarías, si mal no recuerdo, le dijo, va a ir delante de mi hijo y va así, desde su vientre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que nació Juan, su padre, y seguramente algunos, porque su padre trabajaba en el templo, seguramente los empezaron a preparar y a darle ese trato, ¿no? El mismo Jesús alguna vez se expresó de Juan el Bautista como que, pues de los que abren matriz, o sea, de los hombres que nacen en este planeta, no hay hombre más grande que Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que ese Juan, el que fue preparado, el que seguramente muchos del Sanedrín habían escuchado y conocían, respetado, su opinión era importante, les dijo a los judíos, a sus discípulos y a los judíos, o sea, a los ortodoxos, a los que todos quieren darle una explicación religiosa,
Les dijo, no hay nada que no sea dado del cielo. Ahí le está otorgando, le está dando y está reconociendo y difundiendo la divinidad de Cristo, ¿no? La grandeza de Jesús viene del cielo. Les dijo, Jesús viene del cielo. Imagínense la cara que habrán puesto los otros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Juan recuerda que ya había declarado no ser el Cristo. Esto también es muy importante, porque como les decía, el Evangelio de Juan está, uno de sus objetivos es ese. Decirle a los que lo lean que Juan el Bautista no es el bueno es el que vino del cielo, ¿okay? Que es Jesús. Y les recuerda que ya había declarado eso en el versículo 28, vamos a leerlo. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Esto está muy sencillo, ¿no? Juan, al disminuir ya su actividad y su protagonismo en este ministerio de Jesús en la tierra, está diciendo, yo no soy. Otra vez dijo, yo no soy el Cristo. Y luego, Juan está conforme con dirigir la atención a Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Aquí sí me detengo solo un poquito. Es muy importante dirigir la atención a Jesús. Juan, lo que les decía, que al seguramente haber sido preparado en la ley de Moisés, en una cultura ritual como son los judíos, pues seguramente le era difícil. Los mismos miembros del Sanedrín, pues, el mismo Ananías, el mismo Caifás, ellos eran los sacerdotes, ellos eran los dueños de la liturgia, ellos eran los administradores casi de la presencia de Dios, de la religión en aquel entonces. Y pues jamás no se quisieron hacer un lado, al contrario, pidieron a Pilatos que Jesús muriera. Juan el Bautista no. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo disminuya. Él lo aceptó y él dijo, yo a eso vine. Él entendió su papel y se puso a hacerlo, ¿no? Es bien difícil encontrar tu papel. Para empezar, es bien difícil encontrar el porqué, la misión con la que naciste. No todos en la vida, hermanos, y ahí sí debemos meternos todo el tiempo y intensamente con Dios para pedirle que nos ilumine y nos diga para qué nacimos. ¿Tú sabes para qué naciste? Hermano, ¿tú sabes para qué Dios te pensó desde antes de la creación de la tierra y te hizo nacer? No te hizo nacer para ser un empleado, ¿ok? No solo un empleado. No te hizo nacer solamente para ser taxista o obrero, no. Dios tiene un plan más específico para ti. Sí, debes de tener un ingreso y debes de tener una actividad productiva. Debemos tenerla. Pero ¿para qué nos hizo nacer Dios? Juan sabía y lo acaba de declarar, ¿no? Yo vine delante de Cristo. Y después dice, pero es necesario que Él crezca y yo disminuya. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Cuando una persona, en este caso Juan, pero también podemos aplicarlo a la actualidad, cuando uno sabe cuál es su papel, sabe que su papel es específico y que Jesús está por encima de todo. ¿Por qué? Porque la actividad de Juan disminuye, nuestra actividad disminuye. Y vamos a más adelante. Juan reconoce que la grandeza de Jesús viene del cielo. Es muy importante eso, porque también hay muchas personas que sabemos que pues no somos el protagonista de la vida en la Ciudad de México, ¿no? Y a lo mejor puede ser, o se la otorgamos a algún político o algún artista. No, en este caso Juan reconoce que la grandeza de Jesús viene del cielo. ¿Ok? Y vamos a la siguiente división. Si están todos conmigo, ¿verdad? Todavía. Vamos a leer del versículo 31 al 34 para saber que Juan afirma la divinidad de Jesús. Ya les acaba de decir que no hay nada bueno que no venga del cielo, ¿no? Pero vamos a ver cómo profundiza en esto y les dice a los judíos y a sus discípulos acerca de la divinidad de Jesús. Vamos a leer el 31 y el 34. Digo al 34. Dice así. El que de arriba viene es sobre todos
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ay, está interesante porque es sobre todos, lo dice dos veces en la misma oración. Repito, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Vamos por partes. Vamos por partes. Aquí Juan ya está afirmando la divinidad de Jesús. Y habla de que Jesús es divino, ¿no? Hace mucho tiempo, antes de que yo me convirtiera al cristianismo, antes de que yo me acercara a Dios y le entregara mi vida, practiqué ¿cómo decirlo? Tuve algunas prácticas espiritistas, ¿no? Y estas prácticas que están como muy de la mano con la enseñanza católico-romana, porque son sincretistas, o sea, todo lo que puedan abarcar ellos está bien, incluyendo la santería, incluyendo el espiritismo, incluyendo pues muchas otras prácticas extrañas y no bíblicas, no cristianas. Entonces, de repente yo, entre esas personas que practicaban el espiritismo, pues hablaban de Jesús y de que era el gran maestro y de que era el gran, que era divino y que era Dios y que sí, que sí vino y que murió y todo eso. Pero justo la intencionalidad, y esto también nos puede ayudar a todos los que estamos escuchando esta enseñanza, nos puede ayudar a cómo discernir, ¿ok? A cómo discernir entre cuando algo viene de Dios y cuando algo no, cuando algo viene del cielo y cuando algo no. Vamos a ver nuevamente el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Qué feo es ver a predicadores estar hablando de la prosperidad y de que hay que declarar que va a haber dinero y que va a haber muchos recursos y declarar. No, sí, Dios quiere darnos, claro que sí, pero alineado y conforme a su plan, ¿ok? Y ese plan viene del cielo, ¿ok? Entonces, aquí, en este pasaje, en este versículo en específico, Juan ya está afirmando la divinidad de Jesús. Jesús viene del cielo, es divino, él es parte de la divinidad, él es divino. Juan anuncia que no todos creerán en Jesús. Aquí ya se pone más intenso Juan, porque ya les está hablando. Recuerden que le está hablando también a gente judía, religiosa, recalcitrante. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Esto es en el 32. Y en el 33 también dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, aquí Juan ya está haciendo un tamiz. Juan ya está haciendo un tamiz en el que hasta la fecha hay unos que sí aceptamos lo que Jesús nos dice, que son las cosas del cielo, y hay otros que solo nos quedamos hasta qué bueno, si eres Dios, qué chido, qué bonito, y cuando puedas ayúdame, pero hasta ahí, ¿no? Hay dos cosas diferentes. Una, aceptar su salvación y su señorío, y otra, aceptar que Él es Dios. O sea, pues sí, Jesús es Dios. Sí, la gente puede decir, sí, Jesús es Dios, pero hasta ahí, no invitarlo y que gobierne la vida, ¿ok? Entonces ya Juan está diciéndole a los judíos, muchos de ustedes no lo van a aceptar, ¿ok? Y bueno, en esta misma división, Juan expone la divinidad trinitaria en Jesús, y aquí se va todavía más profundo. Y vamos al versículo 35. No, el 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da al Espíritu por medida. Esto está interesante, voy a volver a leerlo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. Juan el Bautista vio, cuando bautizó a Jesús,
vio que a la hora de ascender del agua venía el Espíritu Santo sobre él como en forma de paloma, no era una paloma, como en forma de paloma, y escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, salud, en quien tengo complacencia. O sea, Juan vio al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre, ¿no? Juan estaba, digamos, familiarizado con esto. Cuando él nació, cuando él fue concebido y seguramente también cuando nació, estaba viendo cosas espirituales. Que al tener una relación fuerte e intensa y un propósito, Juan cuando conoció su propósito, cuando conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, es porque ya lo aprendimos a escuchar y porque lo vamos a escuchar constantemente. Entonces Juan el Bautista es un hombre santo. Juan el Bautista es un hombre intenso, es un hombre metido con Dios. Por eso el título de esta predicación. Juan dedicó su vida a preparar el camino al que iba a llegar Jesús, ¿no? Y aquí no es la excepción, ¿no? En esta no es la excepción. Juan expone que a Jesús, al Hijo, Dios le da el Espíritu Santo y no se lo da limitadamente, ¿no? Dice, no se lo da por medida. Que el Espíritu de Dios trabaja sin límites en Jesucristo. Y esto está importante, esto es muy bueno. Los judíos y sus discípulos llegaron con él a preguntarle, a decirle, el fulano que bautizaste, ahora él está bautizando y ya todos se van con él. Y Juan aprovechó para ponerse intenso, ¿no? Juan aprovechó para ponerse teológico, serio, fuerte. ¿Ok? Vamos a continuar. Juan expone argumentos profundos acerca de la grandeza de Jesús. ¿Ok? Juan conoce la grandeza de Jesús a través de lo que Dios le ha dicho, a través de lo que él vio en Jesús y a través del Espíritu Santo. Entonces Juan ya está exponiéndole a sus discípulos y a los demás judíos que vinieron ese día a hablar con él, que les dice, Jesús es su grandeza, la grandeza de Jesús es divina, no se equivoquen. Y bueno, Jesús rige todas las cosas. Aquí es un 5, me equivoqué, en lugar de 4 es un 5. Jesús rige todas las cosas, ¿ok? Eso es muy importante, porque a través de, vamos a ver los últimos 2 versículos del pasaje, y vamos a encontrarnos que Juan ya se puso en modo espiritualísimo y elevado. No es que esté mal, al contrario. A eso vino Juan, su vida la dio para esto. El Padre ama al Hijo, el 35 y el 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto es impresionante. A esta altura del Evangelio de Juan, me imagino al mismo Juan, el discípulo, escribiéndolo porque él lo vio, él lo vivió, como nosotros podemos hacerlo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas. ¿Qué incluye todo? Todo. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos con calma. Jesús tiene todas las cosas en su mano, ¿ok? Es un razonamiento muy sencillo para nosotros hoy, en el año 2020, en el que durante literalmente casi 2000 años se ha enseñado a Jesús, se ha predicado a Jesús, ¿no? Los romanos, en 300 años después de que Jesús murió, bueno, que Jesús nació o murió, de la vida de Jesús, decidieron convertirse al cristianismo. Un día un emperador dijo, el imperio ahora va a ser cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesús nos trajeron esto. Entonces va a ser el imperio romano, claro que sí, pero va a ser católico porque va a ser universal en toda la tierra conocida, apostólico por la enseñanza que nos trajeron los apóstoles, y romano pues porque somos el imperio romano, católico, apostólico y romano. Creo que les suena familiar.
Y a partir de ahí, 300 años antes, con la predicación de 12 discípulos, luego cuando se cristianizó el imperio más grande que ha visto el occidente, y luego cuando el cristianismo en forma de catolicismo llegó a prácticamente 3/4 partes del mundo, a partir de ahí nosotros sabemos que Jesús es poderoso, ¿no? O sea, nosotros nacemos y ya casi cuando sabemos hablar, si le preguntas a un niño, ¿tú sabes que Jesús es poderoso? Sí, 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 no tanto así, pero vivimos en una sociedad en la que todo nos dice que Jesús es divino, es una sociedad cristiana occidental, ¿ok? Pero no lo interiorizamos, a veces nada más solo lo escuchamos o asumimos que está, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del coronavirus, nadie puede ver al ingrato bichito ese, nadie lo puede ver, ¿ok? Pero sabemos que está, hasta nos ponemos cubrebocas, nos lavamos las manos, nos metemos en casa, porque sabemos que está. De Jesús sabemos que está, pero no todos llegamos y alcanzamos a obtener esa iluminación y revelación por parte de Dios de que Jesús tiene todas las cosas en sus manos. Todas las cosas. Todas. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar para saber a dónde vamos, ¿no? Porque no nada más es necesario saber esta información. Jesús es el acceso a la vida eterna. Ahí es donde vamos a obtener el porqué de toda esta predicación, ¿no? En el versículo, dice Jesús es el acceso a la vida eterna. En el versículo 36, en su antes de la primer coma, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? ¿Sí o no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hace una semana, un par de semanas, se publicó acerca de Juan 3:16, el versículo más famoso yo creo que de la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Qué es la vida eterna? Más adelantito Jesucristo habla y nos define así perfectamente qué es la vida eterna. La vida eterna es que conozcan a Dios. Jesús le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Jesús, ¿ok? Empezando por saber que Él tiene todas las cosas en su mano. ¿Para qué? Que Jesús mismo es el acceso a la vida eterna, ¿ok? La vida eterna es conocer a Dios, estar íntimamente relacionado con Dios y con Jesús naturalmente, ¿ok? Porque Jesucristo es el ser. Y el ser lo deja muy corto la palabra ser porque no puede abarcar tanto que es Jesús, ¿ok? Nosotros tenemos problemáticas diarias, ¿no? Que me enojo con mis hijos, que mis hijos se enojan conmigo, a lo mejor mi hijo es adolescente y se va de la casa. Tenemos problemáticas y más ahorita intensificadas por estar guardaditos todos en un solo lugar, viéndonos la cara todo el tiempo, haciendo cosas, pensando en que no nos vayamos a enfermar, preocupados porque ya se enfermó aquel, porque ya murió alguien más. Toda esa problemática, todos tenemos esos problemas, todos. Y problemas de salud tal vez. A lo mejor alguien por ahí tiene alguna enfermedad crónica y está nervioso porque le dé el coronavirus. O a lo mejor alguien tiene hijos pequeños y estamos nerviosos por que no les vaya a dar este bicho. ¿Sí me explico? Pero la vida eterna es esa. La vida eterna ya empezó. La vida eterna no empieza cuando te mueres. La vida eterna no empieza cuando te vas al cielo, al supuesto cielo. No, la vida eterna comienza cuando empiezas a conocer a Dios. Encuentra consuelo en ello, hermano, y dale consuelo a los demás que te rodean, que no saben mucho de Dios. Esa es la vida eterna. Jesucristo nos da acceso a esa vida eterna, ¿ok? Jesucristo nos da la potestad, dice la Biblia, ¿no? Nos da el derecho por su sacrificio y por su sangre a tener acceso a la presencia de Dios. Y eso es impresionante. Eso si nadie lo tiene, si tú lo tienes, ahí no hay temor, no hay dolor, ¿ok? Y los que hay, en él hay consuelo, ¿ok? Esto está impresionante porque Juan, el Bautista, ya se está despidiendo, ya dijo, ya me voy, mi vida, mi misión está cumplida. Y vamos a ver
el último tramito. No creer en Jesús es estar bajo la ira de Dios. Ájale, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Ok? En el versículo 36 también, ya en el último párrafo, en el último renglón, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? El que rehúsa creer en el Hijo, ahí ya Juan se puso súper intenso, súper teológico y súper evangelista. Juan el Bautista se puso a evangelizar a los que estaban ahí, les dijo, y también el que se rehúsa a creer en Jesús, en el Hijo, no tendrá la vida eterna, no conocerá, no tendrá una relación personal con Dios, sino que la ira está sobre él. ¿Y qué es la ira? ¿Alguien se ha enojado últimamente? Yo sé que no, que nos pasa bien poquito, ¿no? De los que me están viendo y de los que van a ver y de los que estamos aquí. A mí mismo, ¿no? Nos pasa bien poquito de eso, de enojarnos, ¿no? La ira es una manifestación activa del enojo, ¿ok? El enojo es una emoción humana. El enojo, nacemos con esa capacidad de enojarnos. Es una emoción que pasa, que es pasajera, que no nos dura más de ciertas horas como emoción. Pero si anidamos ideas y odio y crece odio, y aparte lo manifestamos de forma activa, eso es ira. La ira es la manifestación activa del enojo. Entonces, ¿han estado enojados? Yo sé que sí. Por ejemplo, con el perro, ¿no? Cuando el perro se comió mis zapatos, o no me acuerdo qué más se comió, o ardí en ira y sí le puse, pues así ¿cómo decirlo? Un llegue santo, ¿no? Un lleguecito santo. Y esa fue mi ira, ¿no? O sea, sí dejé salir mi ira. Otros gritan, ¿no? Y con cierta facilidad, que qué bárbaros, ¿no? Otros insultan, otros, y así. La manifestación de esa. La ira de Dios es más o menos así, pero ahí les va. La ira de Dios es retirar su presencia. Él no puede convivir con los pecadores. Dios no puede convivir, con el pecado. Con los pecadores sí. Dios no puede convivir con el pecado. Donde hay pecado, su presencia no puede estar. ¿Ok? Naturalmente que por medio de la oración, por medio de pedirle a Dios que mueva algo en el corazón de alguien más, nos hace caso, ¿no? Nos escucha, digamos. Y si se alinea con su voluntad, nos ayuda a que suceda. Pero la ira de Dios es eso, cuando te quita su presencia. ¿Cuántos de ustedes han estado llorando de miedo? Y de miedo no solo me refiero así, ¡ay, una araña! No. De terror, de no saber qué vas a comer al siguiente día, de no saber qué hacer con tu hijo, que ya es un rebelde, de no saber qué hacer con tu esposa, que cada vez se pone más intensa, o tu esposo, que cada vez está más alejado de Dios y te grita y te huye y tienes sospechas de muchas cosas. Eso es la ira de Dios. Cuando una persona no está en la presencia de Dios, como conociéndolo, en constante comunicación, entonces la ira de Dios está sobre él. Y eso está bien feo. ¿Okay? No hay cosa más horrible que sentirte desamparado. Que nada te puede ayudar, que nada te puede consolar, que nada... Eso, hermanos, no nos debe suceder a nosotros. Porque nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Nosotros sabemos, Juan, el evangelista, el que escribió el evangelio, lo escribió hace mucho tiempo. Y escribió que Juan el Bautista lo sabía. Jesús y su grandeza divina otorgan la vida eterna. Eso es un hecho ineludible. Jesús y su grandeza divina otorgan la vida eterna. Acércate a Jesús. Y en conclusión, esta sí me gustaría leerla porque está extraído de todo lo que acabamos de visualizar. Jesús no puede ocultar su grandeza que viene del cielo. Donde habita Jesús, todos lo vemos, todos lo sabemos. Juan reconoce que la grandeza de Jesús viene del cielo, ¿ok? En este caso Juan el Bautista. Pero todos podemos reconocer cuando la grandeza de Jesús viene del cielo. Juan expone argumentos profundos acerca de la grandeza de Jesús. Juan se puso intenso y teológico con los que le preguntaron y les virtió todo su conocimiento. Jesús y su grandeza divina otorgan la vida eterna. Eso es de lo más importante para saber que nadie es más grande que Jesús, quien viene del cielo. Solo Él otorga
la vida eterna. ¿Ok? Pusimos el ejemplo al inicio del virus, que es así chiquitito, y del asteroide enorme, ¿no? Y que en el asteroide pues, la solución es Bruce Willis y su banda, y que la solución en el virus pues, es una vacuna. Pero ahí les va. Jesús es más grande que asteroides, que planetas completos, que pandemias completas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayamos aprendido algo. En el documento que les mandó Vanessa vienen abajo unas preguntitas, ¿no? Contéstenlas. A lo mejor no tienen que imprimirlo y contestarlas de puño y letra, pero háganse la pregunta, o a los que están a su lado, ustedes mismos en algún tiempo de reflexión al rato o durante la semana, háganse esa pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de Juan 3:22 al 36? El honor de una vida al servicio de Dios. Juan el Bautista conoció su misión y la desarrolló. ¿Ok? Y su misión fue enseñarnos la grandeza de Jesús. Pues bueno, hermanos, hacemos una pequeña oración y nos despedimos. No sin antes, bueno, hacemos la oración. Señor, te agradezco tu bondad y tu misericordia. Dios, gracias por mantenernos con vida, mantenernos en tu presencia. Gracias por manifestarte en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los días. Gracias porque en ti encontramos consuelo y porque en tu Hijo Jesús tenemos acceso a ti, a tu vida, a la vida eterna, al consuelo. Tenemos acceso a saber para qué nacimos y a desarrollar esas tareas para las que nacimos. Te ruego, Jesús, que todos los que estamos teniendo esta enseñanza y no saben, si hay alguno de mis hermanos que no sabe a qué vino a esta tierra, te pregunte, que te implore respuestas, que se acerque a las personas que ya lo saben para obtener cómo fue su experiencia, para saber su misión, la misión de su vida. Porque también, Señor, esta pandemia va a pasar, este problema va a pasar, y algunos nos vamos a adelantar tal vez, pero vamos a estar en tu presencia. Los que nos quedemos, Señor, ayúdanos a saber y a desarrollar lo que tú quieres para nosotros, a desarrollar la misión que tú nos das, para que algún día, como decía Pablo también y como Juan lo expresa en esta predicación, en esta enseñanza, pues corramos la carrera y guardemos la fe y vayamos hacia ti por esa corona que nos tienes preparada. Gracias, Dios, gracias, te amamos mucho. Amén. Y antes de finalizar, hermanos, otra vez la recomendación: quédense en casa. Por favor, quédense en casa. ¿Ok? Oren mucho y lean la Biblia mucho.